Buenas noches. Para acá no. Mi nombre es José Antonio Espinosa. Soy profesor de Estrategia y Liderazgo en Centrum Católica. Enseño el curso de Inteligencia Emocional, a Personalidad y además el de Estrategia y Liderazgo. Mi tesis doctoral es sobre las emociones en el puesto de trabajo, qué eventos producen qué emociones y qué consecuencias traen la productividad de esas emociones. Por consiguiente, mi profesión soy psicólogo, no, perdón, sociólogo tampoco, antropólogo tampoco, administrador no, yo soy ingeniero mecánico. No se nota. Sí. Mi tesis de bachiller fue sobre análisis experimental de esfuerzos por birrefringencia artificial en medios ópticamente anisotrópicos. Eso fue mi tesis de bachiller. Es una tesis real, estudié en la uni, ingeniería mecánica, pero entré a trabajar a IBM durante 30 años. Entonces IBM es una maravillosa compañía que me permitió ir por los caminos que me parecían lo más apropiados. En un comienzo hacía consultoría en tecnología de información. En la época la mayoría de ustedes no había nacido, tenía que explicar a los ejecutivos las computadoras, qué son, qué hacen y cómo lo hacen. En esa época tenía que explicarles. Y al cabo de unos 10 años de estar en consultoría sobre esos temas, me di cuenta que las computadoras no era lo importante, ni los programas, porque habían empresas muy semejantes que tenían los mismos programas, las mismas computadoras. Unas tenían alta productividad y las otras más bien disminuían en productividad. Entonces, analizando, no solamente yo, sino muchos se dieron cuenta que el problema no eran las computadoras ni los programas, sino los procesos de negocios. Si nosotros no mapeamos, si nosotros no entendemos los procesos de negocios de nuestras organizaciones, no podemos aplicar tecnología de información, no podemos aplicar mejoras. Entonces pedí mi cambio dentro de IBM al área de Business Transformation, Process Redesign, eso es lo maravilloso de IBM, nuevamente capacitación aquí y allá. Y estuve otros 10 años haciendo rediseño de procesos, desde México hasta Argentina. Al cabo de otros 10 años, en un proyecto que hicimos aquí en Perú para implantar el SWIFT. El SWIFT, por si no lo han notado, es una red de comunicación privada entre los bancos para transacciones comerciales. En su época, cuando no había internet, era algo maravilloso. Un proyecto interesante donde la persona que más se oponía al proyecto era aquella que decía que más lo apoyaba. O sea, la jefa del área de comunicaciones internas del banco, que decía que, qué bien, este proyecto excelente, era que en el fondo boicoteaba el proyecto. ¿Por qué? Porque tenía miedo al cambio, tenía miedo a quedarse sin trabajo, tenía miedo a no saber manejar las computadoras. Entonces, pedí mi cambio al área de desarrollo de capital humano, porque al final no son ni los programas, ni las máquinas, ni los procesos, son las personas. Si las personas no quieren cambiar, si las personas no están dispuestas a cambiar, si las personas no sienten que van a ganar cambiando, no cambia. Pueden ir a las reuniones, a los talleres, porque normalmente hay comida rica, comida gratis, y además se salen de la oficina, pero al final no cambia. Entonces, eso es que me hizo luego otros 10 años en desarrollo de capital humano. Al retirarme a los 30 años, cumpliendo mi sueño de trabajar en IBM, me embarqué en un segundo sueño, trabajar rodeado de mujeres. Y entré a trabajar a Unic Jambal, en el área de desarrollo de la capacitación de la fuerza de venta. Una excelente compañía, al igual que Belcor, Natura, que hacen tanto por las mujeres. Pero fue un cierto choque de una cultura corporativa, internacional, a una cultura más de emociones, de pasión femenina. Casi todas las gerentes eran femeninas. Excelente cultura, pero noté gran diferencia, entonces dije, no, yo tengo que sacar provecho de esto y me fui a estudiar inteligencia emocional y personalidad a los Estados Unidos para aprovecharlo. Hice una compañía aquí, me junté con Seminario Human Capital hasta que finalmente ingresé a Centrum. Pero bueno, esa es mi historia, para que me conozcan, para conocernos. Yo les voy a hablar hoy día de la trilogía de liderazgo. Sobre el liderazgo se habla mucho, más aún ahora que son las épocas electorales, pero el liderazgo en el fondo es sencillo definirlo. Y a su vez es sencillo darnos cuenta que muchas veces llamamos líderes a quienes no lo son. Para comenzar, hay personas que son exitosos empresarios, pero no necesariamente líderes. Pueden ser exitosos empresarios, pero no podemos llamarlos
líderes empresariales. Para mostrarles la idea de lo que yo quiero transmitirles y les propongo de lo que es liderazgo, veamos este video. Este es basado en un hecho de la vida real. Dentro del próximo mes se van a cumplir 600 años de este hecho, la famosa batalla de Agincourt en el norte de Francia. Está Enrique V, que ha llegado con 12.000 soldados británicos a conquistar la corona francesa y se encuentra, al llegar a las costas de Francia, se encuentra con 60.000 franceses. 12.000 ingleses se encuentran de pronto con 60.000 franceses que los están esperando tranquilamente para darles su bienvenida apropiada. Entonces, ese día, en octubre, el 25 de octubre, es día feriado en Inglaterra, día de San Crispín. Y algunos nobles se lamentan cómo esas personas que están hoy en día en Inglaterra descansando, cómo no están acá con nosotros para ayudarnos siquiera a disminuir la diferencia. Veamos entonces qué pasa en ese momento y qué cosa les dice Enrique V, el rey de las fuerzas británicas. Of fighting men, they have full 300,000. That's 5 to 1. Besides, they are all fresh. It is a fearful odds. Oh, that we now had here but 1/10,000 of those men in England that do no work today. What's he that wishes so? My cousin Westmoreland? Oh, my fair cousin. If we are marked to die, we are enough to do our country loss. And if to live, the fewer men, the greater share of honor. God's will, I pray thee, wish not one man more. Rather, proclaim it, Westmoreland, through my host, that he which hath no stomach to this fight, let him depart. His passport shall be made, and crowns for convoy put into his purse. We would not die in that man's company that fears his fellowship to die with us. This day is called the Feast of Crispian. He that outlives this day and comes safe home will stand at tiptoe when this day is named, and rouse him at the name of Crispian. He that shall see this day and live old age will yearly, on the vigil, feast his neighbours and say, tomorrow is St. Crispin's. Then will he strip his sleeve and show his scars and say, these wounds I had on Crispin's day. Old men forget, yet all shall be forgot, but he'll remember with advantages what feats he did that day. Then shall our names, familiar in their mouths as household words, Harry the King, Bedford and Exeter, Warwick and Talbot, Salisbury and Gloucester, be in their flowing cups freshly remembered. This story shall the good man teach his son, and Crispian shall ne'er go by from this day to the ending of the world, but we in it shall be remembered. We few, we happy few, we band of brothers, for he today that sheds his blood with me shall be my brother. Be he ne'er so vile, this day shall gentle his condition. And gentlemen in England now abed shall think themselves accursed they were not here, and hold down manhood's chief, whiles any speaks that fought with us upon St. Crispin's Day! My sovereign lord, bestow yourself with speed. The French are bravely in their battle set, and will with all expedients march upon us. All things are ready if our minds be so. Perish the man whose mind is backward now. Thou dost not wish more help from England, cuz? God's will, my liege. Would you and I alone, without more help, could fight this royal battle? You know your places. God be with you all. Y en octubre se van a cumplir 600 años en los que 12.000 británicos derrotaron a 60.000 franceses. Lo hicieron con el liderazgo de Enrique V, pero ¿por qué? Veamos. Eso nos lleva a una definición de decisión, de liderazgo. Ante todo, la propuesta es,
para que se genere liderazgo, para que hayan líderes, tiene que haber liderazgo. O sea, no hay líderes desocupados, no hay líderes que no estén liderando, no hay líderes que digan, líder disponible, llamar al teléfono 9980, no existe eso. Solamente hay líderes cuando hay liderazgo. ¿Y cómo se forma el liderazgo? En primer lugar, cuando esta persona que quiere liderar identifica las necesidades del grupo. Identifica una necesidad del grupo, algunas serán comunes, otras serán muy particulares, pero la identifica y las prioriza. De repente el grupo no se ha dado cuenta que esa necesidad es la más importante. La identifica sus valores, o sea, cuáles son sus creencias profundas de lo que es correcto o incorrecto hacer para satisfacer esas necesidades. Al conocer sus necesidades y sus valores, conoce sus motivaciones, qué lo puede mover. En ese momento, luego, él se comunica con ellos, los convence que esa necesidad que él ha detectado es prioritaria y que todos la comparten, moldea la identidad social. Él detectó que el grupo tenía miedo, tenía incertidumbre, no sabía qué hacer, tenía una necesidad de significado, de destino, de propósito. Entonces luego él los junta y le dice, somos una banda de hermanos, todos nosotros estamos juntos y vamos a pasar a la historia. Él no le dice no van a morir, no le dice no van a sufrir, no le dice van a ganar, les dice van a ser recordados, todo aquel que sobreviva. Probablemente el mayor temor a la muerte no sea el dolor que pueda uno sentir, sino el olvido, ¿no? Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido, ¿no? Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia, pero ten presente y de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. De vez en cuando me viene una inspiración así y invento poemas. Entonces, lo que él les dice, no van a ser olvidados, y eso es lo que los mueve, no tanto si van a morir o no, sino y que si sobreviven van a ser considerados hermanos del rey. Entonces, esa ilusión los une, moldea la identidad social, y eso es una condición para ser liderazgo, que el líder convenza al grupo con una necesidad común. Lamentablemente en el Perú, los líderes nacionales no logran eso. Hay solamente 3 ideas alrededor de la cual nos unimos. La gastronomía. En el momento que se habla de gastronomía, todo el mundo deja de lado sus diferencias. El fútbol, en el momento que existe fútbol, todos lloramos juntos. Y el tema de la seguridad hoy en día, que todos aspiramos mayor seguridad. Entonces, él moldea la identidad social, dice, somos una banda de hermanos que juntos vamos a ser recordados, y les propone una visión que, pasado el tiempo, sus nombres van a ser recordados, que cuando sea el aniversario de la batalla ellos van a poder empinarse y decir, estas heridas yo las obtuve en la batalla de San Crispín, y aquellos nobles que hoy en día descansan van a tener celos de la gallardía, de la valentía de ustedes. O sea, les propone una visión de futuro. Eso es lo que hace un líder, propone una visión de futuro. La pregunta es, ¿cuál es la visión de futuro de nuestro país? Debiéramos tener una visión de hacia dónde queremos llegar. Luego, pero ahí no se queda. Quien hace solamente eso podría ser un demagogo, que solamente promete algo que no lo va a lograr. El siguiente paso es proponer estrategias realistas para lograr esta visión. Por eso en Centrum, cuando juntamos en los programas de MBA, en los programas de diplomado, dictamos el curso de liderazgo y el curso de planeamiento estratégico que permite a un líder cumplir lo que promete. Enrique V, ¿qué cosa hizo? Se aprovechó de varias cosas. Tenía unos arcos altos. En esa época los arcos eran de este tamaño, las flechas que lanzaban mediana distancia, pero los británicos trajeron unos arcos enormes, los longbow, que lanzaban flechas a mayor distancia. Los puso cercanos adelante. Por otro lado, los franceses que estaban sin su rey, los franceses estaban con su rey, estaba de vacaciones, estaba en Saint-Tropez, en Punta Sal, no sé, pero no estaba el rey. Entonces los nobles, cuando vieron que era tan fácil derrotar a tan pocos británicos, dijeron, vamos a tomar rehenes, porque en esa época la clave de las batallas era tomar rehenes de alto nivel, nobles, y pedir rescate por ellos. Entonces, al ver de que estaba tan fácil, los nobles que debieron estar conduciendo sus tropas se lanzaron ellos adelante tratando de capturar, y fueron los primeros que cayeron con las flechas británicas, y los soldados, a ver que los nobles estaban muertos y no había un rey que los dirigiera, huyeron en bandada. Entonces, esa estrategia, y además Enrique V los llevó hacia un terreno fangoso, hacia un terreno donde no pudieran moverse libremente y no aprovechar su mayor número. Esas estrategias les permitió realmente la victoria. Y finalmente entonces los dirigió y obtuvo resultados. Entonces un líder tiene que obtener resultados. Si un líder en el corto plazo no va obteniendo resultados, aunque sean pequeños, pierde la confianza del grupo. Bien, entonces
El líder tiene que convencernos de que hay necesidad de cambiar, que tenemos que cambiar nuestros comportamientos. Luego nos muestra cuál es el camino para cambiar y finalmente nos dirige para el cambio. Entonces, para que haya liderazgo tiene que haber cambio en los comportamientos. Esto en un proceso de creciente confianza. Si la gente no confía en la persona que lo intenta liderar, la persona no lo va a seguir. Ahora bien, Hitler hizo todo esto. Hitler detectó necesidades de su pueblo después de la Primera Guerra Mundial, habían quedado derrotados, pero la gente decía, ¿por qué? Si tenemos nuestro ejército intacto, somos inteligentes, somos guerreros, ¿por qué estamos así? Él les dice, yo les voy a decir por qué, y ahí los une, porque hemos sido traicionados por los políticos, hemos sido traicionados por el judaísmo internacional, por los financieros, y les propone lo siguiente, les dice, si ustedes me dan 4 años en el gobierno, yo mejoro la economía y vamos a tener 1000 años de felicidad, el Tercer Reich. Eso se les propone una visión irresistible de futuro, y lo siguen. Y las estrategias que él propuso eran las estrategias bélicas, y obtuvo resultados inicialmente. Llegó un momento en que toda Europa prácticamente estaba en mano de los nazis, el norte de África, pero claro, la gente luego comenzó a perder confianza en él, cuando en el frente ruso él no permitía que la gente pudiera detenerse, sino quería que avanzaran a una costa de sus vidas. Entonces, esta definición vale también para Hitler, vale para Gandhi. ¿Cuál es la gran diferencia? Que algunos agregan que para que esto sea liderazgo, los objetivos, los medios y los resultados tienen que ser morales. Entonces, algunos le agregan eso, otros no, otros dicen, no, hasta aquí el liderazgo puede ser liderazgo positivo, liderazgo negativo, liderazgo constructivo, liderazgo destructivo, y podría ser interesante también eso. Y otros agregan los aspectos morales, lo cual no deja de tener problemas porque lo que es moral para nosotros quizás no sea moral para gente de otras religiones y habría un conflicto ahí. Pero bueno, para que haya entonces liderazgo tiene que haber confianza. Bien, entonces, ese es como preámbulo la definición de liderazgo. Bien, lo que yo les propongo ahora es algo que Aristóteles nos enseñó. Y por eso se llama esta presentación la trilogía de liderazgo. Aristóteles dijo, para que alguien pueda persuadir a otro, para que alguien pueda influenciar, para que alguien pueda hacer que alguien cambie, tiene que haber 3 pilares, 3 columnas. Entonces, si un líder quiere lograr ese cambio en las personas, tiene que preocuparse de estos 3 elementos. Ethos, logos y pathos. Ethos significa en griego algo así como origen, imagen. Logos significa razón, la lógica. Y pathos significa emociones, afectos. Entonces, Aristóteles nos dice, para que haya influencia de una persona sobre otra, tiene que haber en principio la imagen de la persona que quiere influenciar, la credibilidad de la persona. No puede venir alguien que tiene un pasado medio tortuoso, que tiene un pasado delincuencial o que hay muchas dudas sobre su honestidad. No se nos puede presentar y tratar de liderarlo. Probablemente no nos vamos a dejar liderar. Entonces, ahí viene el tema de perdón. Ups. ¿Qué pasó? ¿Pasó? Ya, ok. Bien. Ahí viene el tema entonces de el ethos, es la parte de la imagen. Entonces, si queremos liderar, tenemos que preocuparnos de nuestra imagen, de nuestra credibilidad, que la gente nos vea como personas íntegras. Luego viene la parte de logos, que es la parte de la razón. Si yo quiero liderar, tengo que proponerle cosas razonables, lógicas, bien pensadas a mi equipo. No puedo dar cualquier idea de hacer cualquier cosa. O sea, el líder tiene que transmitir también esa imagen de inteligencia, de cosas bien sustentadas, bien estudiadas, argumentadas. Pero la razón no basta. Tiene que también darnos razones emocionales, tiene que mover nuestras emociones, tiene que tener en cuenta nuestra inteligencia emocional. Entonces, ethos tiene que ver con la imagen de la persona. Pathos tiene que ver, lo represento por el corazón, los sentimientos, los afectos. Y logos lo represento por el cerebro, que sería la razón. No está del todo correcto porque las emociones se manejan, no en el corazón, sino se manejan en el cerebro, pero para tener una idea gráfica. Bien, entonces vamos a ver en lo que sigue, vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, cómo podemos desarrollarlo. Entonces, miren lo que dice Aristóteles. No se trata solamente de saber qué debemos decir, sino también cómo lo debemos decir. Repito, dice, no se trata solamente qué debemos decir, o sea, la parte razonada, los conocimientos, los argumentos
lógicos, sino también cómo debemos decirlo, con pasión, con convicción, de una manera atractiva. Por eso, todo discurso político, ustedes van a notar, los buenos políticos comienzan hablando de algo emocional. Venía camino aquí a este hotel y de pronto encontré en la calle una persona pidiendo limosna. ¿Hasta cuándo vamos a tener un país así? ¿No? Por eso yo vengo a proponerles lo siguiente, ¿no? Entonces comenzó con una parte emocional. Debemos hacer esto, tal, esta beca 18, tal. Y luego, por decir, no, ¿verdad? Y luego al final tiene que terminar, aparte, después de dar la parte lógica, cómo se va a hacer, luego viene la parte emocional. Y de esa manera, si seguimos mi plan, si seguimos el plan nuestro, todos juntos, vamos a poder llegar a un futuro venturoso donde el sol brille todo para todos nosotros y todos podamos marchar juntos de la mano diciendo ¡Viva el Perú! Entonces, se comienza con algo emocional, se le da el desarrollo de parte lógica, pero hay que cerrar de una forma emocional. Entonces, eso es lo que nos dice Aristóteles. No se trata solamente de saber qué debemos decir, sino también cómo debemos decirlo. Ese señor Paul MacLean, hace ya unos 20 años, estudió el cerebro. ¿Por qué vamos a estudiar el cerebro? Porque en el cerebro se producen las emociones, se controlan las emociones. ¿Han visto la película Intensamente? Entonces, ahí esa mesa donde están las 5 emociones, esa mesa es el cerebro emocional. Vamos a ver ahora. Entonces, el señor Paul MacLean, bueno, el cerebro se generan las emociones y la parte de la razón también. Dice que, no sé si se llega a ver muy bien, que nuestro cerebro podemos verlo como formado por 3 cerebros, uno encima de otro, como 3 subcerebros, como si fuera una gran cebolla. Tenemos el cerebro básico, instintivo, reptiliano, porque los reptiles lo tienen muy, muy parecidos. Es para la parte instintiva. Luego tenemos rodeándolo una serie de estructuras que conforman el cerebro emocional. Allí se manejan las emociones, no en el corazón, sino allí. Y luego rodeando todo eso está la nueva corteza, que es eso como una coliflor, la materia gris, la materia blanca. Eso es la nueva corteza, que es la parte del ser humano, digamos. Digamos así que los seres humanos prácticamente como que somos los únicos que lo tenemos. Y acá quisiera destacar que en la neocorteza está una parte muy importante que está acá adelante, que es el lóbulo prefrontal, que luego explicaremos su rol. Entonces podemos verlo de otra forma ahora. Ahora miremoslo de otra forma. El lóbulo prefrontal, la neocorteza, hacia adentro el cerebro mamífero o emocional y luego más hacia la columna vertebral casi el cerebro de reptil. O sea, esa es la teoría triuno de MacLean, que tenemos 3 cerebros. Uno encargado de la parte instintiva, el hambre, el sueño, otro la parte emocional y otro la parte racional. Bien, si el cerebro lo vemos de otra forma que en otro corte, aquí está el cerebro reptil, el cerebro emocional es esto que está acá y esto que está acá esto que está acá es la nueva corteza, ¿verdad? Bien, ampliemos esta parte acá, la parte emocional. Esta es la parte central y aquí está, damas y caballeros, la mesa de la película Intensamente, porque aquí están las famosas amígdalas cerebrales. Son 2 pequeñas, del tamaño de una uñita del dedo meñique de un niño. Estas son las que disparan nuestras reacciones de miedo, de temor. Estas son las primeras que saltan cuando vemos un peligro. Alrededor de esa hay una serie de otras estructuras, por ejemplo el hipotálamo, el hipocampus, donde se almacena información de cosas que nos han pasado antes. Y curiosamente está el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio está metido entre la estructura que maneja las emociones. Por eso los olores son muy importantes en las emociones. Por eso las damas nos conquistan muchas veces a través de su perfume, ¿no? El ser humano puede detectar hasta cerca de 10.000 olores distintos, mientras que en cuanto a sabores, solo 4 sabores. Entonces, siempre hay que preocuparnos entonces por los aromas, por el olor. Bien. Ese señor se llamaba Phineas Gage. Phineas Gage, 1848, ingeniero de minas, trabajaba en Cavendish, en Vermont, Estados Unidos, se encargaba de perforar las rocas, hacer una entrada, poner pólvora, aprisionarla con arena, ponerle su mecha, reventar para romper las rocas y poder avanzar en el ferrocarril. En una de esas, aparentemente, era una persona muy atildada, una persona muy respetuosa, era un caballero, ingeniero, trabajaba siempre muy reservadamente, muy buen ingeniero, buen calculista. Y en una de esas, que estaba taqueando con una de estas varas, esta de acá, de más o menos una vara de ese tamaño, revienta la carga y sale como una lanza y le atraviesa así de esta forma el cráneo.
O sea, le atravesó el cráneo y salió por el otro lado. No tenga acá, le dejó 2 agujeros, le atravesó así. Inmediatamente lo tomaron, no murió, lo llevaron de emergencia, lo curaron. Extrañamente, al cabo de 2 meses ya estaba curado y no había pasado nada. Le había destrozado, le perdió un ojo, perdió el ojo de acá, le había destrozado la parte delantera del cerebro y sin embargo llegó a trabajar como si nada. Los médicos se preguntaban, ¿qué pasó? ¿Qué hacía esa parte del cerebro? Entonces se puso a trabajar y aparentemente no había cambiado nada, pero había cambiado radicalmente su personalidad. Se convirtió en una persona grosera, sucia, desconsiderada, maltrataba a la gente. Él, que había sido una persona atildada, un caballero, se convirtió en un grosero de tal manera que no lo soportaron y lo tuvieron que despedir del trabajo. No obstante que seguía siendo un buen ingeniero, lo despidieron. Se vino a Sudamérica, se vino a Chile. Trabajó en Chile, en parte en los trenes, en parte conduciendo diligencias, conduciendo vehículos. Tampoco lo soportaron, volvió a Estados Unidos, donde murió, y al morir su cráneo fue enviado al museo. Actualmente está en Boston, en el Museo de la Medicina. Pero esto nos demostró entonces que el lóbulo prefrontal cumple un rol importante en cuanto a nuestra personalidad, en lo que somos. Entonces, las amígdalas cerebrales que están en el cerebro emocional controlan las emociones, pero el lóbulo prefrontal controla nuestra personalidad, lo que somos, nuestra visión de futuro, nuestra visión de lo que debemos hacer, nuestros valores en cierta manera. Entonces, al final de cuentas, nuestra vida es un balance entre la corteza prefrontal, que trata de convencer a la amígdala que no reaccione de esa manera, que no salte, que no se excite tan fácilmente, que no entre en esas emociones tan intensas. La meditación, por si acaso alguno se duerme o alguno se va, la meditación trascendental permite reforzar la acción de la corteza prefrontal y disminuir la sensibilidad de la amígdala cerebral. Eso es lo que hace la meditación, de la cual vamos a hablar al final de la presentación. Entonces, Joseph Ledoux, un investigador, llega a decir lo siguiente: el cableado del cerebro, eso es como está estructurado el cerebro actualmente, es tal que las conexiones desde el sistema emocional, desde la amígdala cerebral, al cognitivo, o sea, al lóbulo prefrontal, son más fuertes, más intensas, más influenciadoras que las conexiones de los sistemas cognitivos a los sistemas emocionales. En otras palabras, la influencia de este hacia acá es más fuerte que la de este hacia acá. Las emociones nos dominan más que las razones. ¿Sí? Seth Godin también dijo algo así: los hechos no cambian los comportamientos de la gente. Por más que uno le diga a las personas, mira, has hecho esto, o va a pasar esto, la gente no cambia. Las emociones cambian los comportamientos de la gente. Mira las consecuencias de lo que hiciste, mira lo que pasó, esta persona que pasó, tu familia, tus planes, mira estas consecuencias, eso sí cambia. Historias e impulsos irracionales son los que cambian el comportamiento. No hechos, ni viñetas, ni PPT. Con PPT no convencemos a nadie en nuestra empresa que cambie. Tenemos que contarles historias emocionales de lo que puede pasar si no cambiamos. Si necesitáramos hechos para cambiar, con los libros bastaría leer un libro sobre autoayuda y ya seríamos mejores que antes, pero eso no pasa. Entonces, vamos a ver, ethos. Dicho eso, vamos a ver ethos, la imagen, la credibilidad. Lo primero, las personas tienen que mostrarse, tienen que ser íntegras. ¿Qué significa íntegra? Significa que tenemos que ganarnos la confianza de la gente. ¿Cómo nos ganamos la confianza? Lo que decimos, lo hacemos. Esa es la clave. Tan sencillo como eso. Un gerente, lo que dice, debe hacerlo. Promete algo delante de su personal y al cabo de 3 meses que se reúne nuevamente dice, dijimos esto, aquí está lo que hicimos. Prometimos esto, aquí está lo que hemos hecho. Con una fórmula tan sencilla como esa, es que la gente obtiene confianza. Y esto fue hecho por un antiguo amigo que tengo, que es Eduardo Lalo Airaldi, en Telefónica Empresas. Fue su fórmula de éxito para lograr ser, en su momento, Telefónica Empresas llegó a ser la empresa del grupo Telefónica con el mejor clima laboral de todas las telefónicas del mundo, comenzando por ese pilar que hizo su gerente: de lo que decimos, lo hacemos. Bien, entonces la confianza, que es la base de la imagen, significa que es una expectativa positiva de que la otra persona no actuará de manera oportunista. Yo tengo confianza en alguien cuando tengo una expectativa de que esa persona no se va a aprovechar de mí. Esa es confianza. Le confío algo, soy vulnerable y sé que no se va a aprovechar de mí.
¿Por qué lo hago? Porque me es familiar, porque tengo conocimiento de su actuación, estoy corriendo riesgos voluntarios, soy vulnerable. Le dije, ¿sabes qué? Haz este trabajo, te doy estos recursos, yo no voy a estar, confío en ti, regreso en 2 semanas, espero que esto esté hecho. Eso es, soy vulnerable, corro riesgos porque tengo confianza. Se va construyendo poco a poco. Construir la confianza es como construir un castillo con naipes, con cartas. Se va construyendo de a poquito, pero ¿cuánto demora en destruirse? En 1 segundo se destruye, ¿no? Las damas lo saben, sobre todo las damas, que nunca nos dan una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, la confianza se construye de a poco y se pierde muy rápidamente. Hay varias dimensiones o factores que intervienen en la confianza. Los voy a mencionar rápidamente. Para construir confianza hay que en principio ser íntegro. ¿Qué significa eso? Honesto, decir la verdad, palabra y acción. Lo que digo lo hago. Lo que digo lo hago. Si no puedo hacer algo, lo digo. ¿Sabes qué? Quisiera hacerlo, no lo puedo hacer. Estaré bien de acá 3 días, ahí sí te lo puedo tener listo. Antes no te puedo prometer por más que quisiera. Y si quieres que lo haga antes, mira, movamos lo que estoy haciendo ahora para después. Es la única forma en la que puedo hacerlo. Estoy totalmente deseoso de hacerlo, pero no me dan los recursos para hacerlo. Competente significa que tengo conocimientos, que tengo habilidades, que tengo las actitudes necesarias para que la persona pueda confiar en mí. Consistente, soy predecible, se sabe que yo cumplo mi palabra, se sabe en cuánto tiempo lo hago, se sabe que si no he venido es porque algo tengo muy grave, porque generalmente no falto. Entonces una persona es predecible. Si se lo das, ¿lo irá a hacer? No, sí, no te preocupes. Si te he dicho que lo va a hacer, lo hace. Esa es una persona en la cual se confía. Leal, estar dispuesto si es necesario al sacrificio personal por los objetivos que le han planteado, por sus valores. Y abierto, no oculta información, comparte, enseña a otros, porque cuando uno enseña a otro, uno también aprende. Entonces, esas son las características, los factores que incrementan la confianza. Y ser íntegro, competente, consistente, leal y abierto. Patos, pasemos al tema de la emoción. La emoción puede estar vista de 2 formas, como personalidad y como inteligencia emocional. Alguna vez el doctor Howard Pierce, con el que estudié personalidad en Estados Unidos, me decía, José Antonio, eso de inteligencia emocional para mí no es nada nuevo. Yo haciendo un test de personalidad puedo detectar las características emocionales. Otros dicen, no, son 2 cosas separadas, no importa. Veamos primero personalidad. La personalidad está formada por el temperamento y el carácter. Algunos psicólogos dividen la personalidad en temperamento y carácter. Temperamento son aquellos rasgos que heredamos, porque hay rasgos que se heredan. Por eso es que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos vemos son igualitos, apenas se llevan 1 año de edad o inclusive son mellizos. Sin embargo, criados bajo los mismos padres, van a la misma escuela y sin embargo su personalidad tiene algunos rasgos diferentes porque hay rasgos que se heredan. Algunos heredan cabellos negros, otros cabellos no tan negros. Salió la abuelita por parte de la mamá, el abuelito por parte del papá. Entonces, eso es temperamento, lo que se hereda. Y carácter es lo que se forma a través de la escuela, a través del ejemplo, a través de los padres, a través de los amigos. Entonces tenemos temperamento y carácter. A veces decimos carácter en general, por decir personalidad, pero debiéramos separarlo. Esta persona, ¿qué tipo de carácter tiene? ¿Qué tipo de carácter tiene esta persona? ¿Fuerte o débil? ¿Será carácter fuerte? Es muy fácil ponerse así. Hasta un niño de 5 años se puede poner así. Y generalmente los que tienen carácter fuerte se ponen fuertes con sus subordinados, nunca con el jefe. Yo nunca he visto a nadie que le diga, jefe, porque yo tengo carácter fuerte, jefe. Con el jefe, en cambio con sus colaboradores, sí, que para acá. Entonces, aquellos que se dicen llamar carácter fuerte realmente son carácter débil, porque no pueden controlar sus reacciones. Aristóteles nuevamente, Aristóteles decía, tener una rabieta es fácil, cualquiera lo hace, pero tener una rabieta con la persona indicada, en el momento indicado y en la intensidad indicada, ese es un arte. No significa que uno nunca se enoje, sino hay que saber cuándo enojarse, con quién y en qué intensidad. Entonces, esto que se llama carácter fuerte realmente es carácter débil. ¿Por qué? La fuerza del carácter no está en la capacidad de penetrar en las paredes. O sea, la fuerza del carácter no está en romper paredes. La fuerza del carácter está en la capacidad de encontrar la puerta para pasar. Imagínense metafóricamente que hay un gran obstáculo, un gran muro, y el de carácter llamado fuerte, sí, hay que romper. No, el de carácter fuerte, verdadero, dice no, a ver, busquemos. ¿Dónde puede estar la entrada? Miremos el piso, a ver, ¿a quién le preguntamos? ¿Cómo lo hacemos? Sigamos buscando, sigamos. Ese es carácter fuerte. Entonces, la fuerza del carácter no está
en la capacidad, en la fortaleza para romper, para penetrar paredes, sino en la capacidad de encontrar la puerta para poder pasar. O, como dice Aldous Huxley, el carácter es una voluntad fuerte dirigida por una conciencia tierna. Sí, la voluntad tiene que ser fuerte en el sentido de no dejarse vencer, pero dirigida por una conciencia tierna que tome en cuenta, que respete a los demás. Bien, ¿recuerdan esta imagen? ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Zambrano golpeando a un jugador después de 2 llamadas de atención, sabiendo que él era así, probablemente lo provocaron y creo yo nos costó pues mucho, pero hubiéramos podido hasta, soñemos campeonar si no fuera por eso. ¿Qué le faltó a Zambrano en ese momento? Inteligencia emocional para controlarse. Entonces, la inteligencia emocional es la habilidad de poder identificar nuestras emociones. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy viviendo en este momento? ¿Por qué me siento así? Y también identificar las emociones ajenas. ¿Por qué me mira de esa forma? Lo que me ha dicho, ¿será cierto o no será cierto? ¿Por qué dice que entendió? Pero veo que no me mira, parpadea mucho, las puntas de sus pies están dirigidas hacia la puerta, está con los brazos cruzados. Yo creo que no está confiando en lo que le he dicho, creo que no va a ser lo que me está prometiendo que va a ser. Entonces, es la habilidad de poder identificar las emociones nuestras, identificar las emociones ajenas. ¿Para qué? Para poder influenciarlas a las emociones nuestras, para autocontrolarme, y para poder influenciar las emociones de los demás, que es la persuasión. Entonces, hay un modelo que nos habla de 4 habilidades emocionales. El autoconocimiento, conocer mis emociones. El autocontrol, controlarme. No significa reprimir las emociones, sino manejarlas apropiadamente, porque las emociones nos proporcionan información. Luego viene empatía, entender las emociones de los demás a través de su lenguaje corporal, de su tono de voz, y la persuasión, manejar las emociones de las otras personas. Esas son las 4 habilidades emocionales, forman parte de la inteligencia emocional, que forma parte del patos que nos habla Aristóteles. Entonces, inteligencia emocional es la habilidad de poder identificar las emociones nuestras, autoconocimiento, las ajenas, autocontrol, para poder influenciarlas racionalmente de una manera positiva y constructiva. Rápidamente, ¿cómo desarrollo autoconocimiento? Llevando un diario emocional, en un cuadernito, en una libretita, en un archivo encriptado, lo que sea, todos los días anotar las cosas emocionales más importantes que me ocurren. Un altercado con mi jefe, un malentendido con un compañero, una alegría de un colaborador que hizo un buen trabajo. O sea, no solo emociones positivas, sino negativas, anotarlas. ¿Qué estaba yo haciendo en ese momento? ¿Cuál fue el disparador de esa emoción? ¿Qué pasó? ¿Qué sentí físicamente en mi cuerpo? ¿Se me aceleró los latidos del corazón? ¿Se me secó la garganta? ¿Qué pasó? Luego, ¿cuál fue mi comportamiento? Me levanté, tiré las cosas, golpeé, lloré, grité, lo abracé, salí. ¿Qué fue la reacción? Y luego, ¿qué sentimiento me quedó? ¿Qué sentimiento, qué sensaciones posteriormente me quedaron? Si nosotros vamos anotando 2 o 3 veces al día de las cosas importantes que nos ocurren durante 3 semanas, al cabo de 3 semanas las vamos a revisar y vamos a aprender mucho de nosotros. Vamos a darnos cuenta qué cosa dispara nuestras emociones para poder luego autocontrolarlas. ¿Cómo me autocontrolo? Sabiendo qué dispara mis emociones, suponiendo que cada vez que critican mis finanzas me pongo irascible, me da cólera. Entonces lo que yo hago es, cada vez que alguien comienza a hablar de finanzas, ya me voy preparando, me voy calmando, digo, esto no tiene importancia, esto a mí me va a afectar en mis objetivos. Respirar hondo, contar hasta 10, visualizarme, ejercitarme en mi casa, imaginarme que alguien me está hablando mal de mis finanzas y que yo reacciono correctamente, apropiadamente, le pido más información. Eso es la visualización creativa, porque hay partes del cerebro que no diferencia lo que es imaginario de lo que es real. Entonces yo puedo practicar mentalmente y la próxima vez que me ocurre en realidad, mi cerebro cree que ya lo manejé varias veces y que lo sé manejar positivamente y no va a traicionarme el cerebro, va a actuar a mi favor. Y esto no es nada de vanidades, no es de cosas, esas revistas cosmopolitas, no. Lo usan los marines, los comandos en la Marina de los Estados Unidos, practican visualización creativa, practican el autohablarse, practican controlar la respiración para manejar las emociones de pánico que pueden atacarnos. Y en la parte de empatía, estudiar lo que es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal informa más que las palabras y el tono de voz informa también más que las palabras. El problema del WhatsApp es que no hay tono de voz,
no hay visión del lenguaje corporal, por eso hay tantos malentendidos, tantos romances que innecesariamente se friccionan, porque no hay esa riqueza de comunicación que se llama empatía. Y para la persuasión, básicamente es detectar qué necesidades tienen las personas que nos rodean y qué podemos hacer para ayudarlas a satisfacer esas necesidades. Eso genera persuasión. Bien, pensamiento crítico. Estamos ahora en logos, la parte racional. Solamente voy a hablar de la parte de las falacias. ¿Las falacias qué son? Las falacias son argumentos que nos presentan que parecen verdad, pero en el fondo son mentiras. Parecen verdaderas, pero en el fondo son mentiras. Por ejemplo, bueno, en este caso es una falacia. El dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. No puede ser, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele, ¿no? Esa es una falacia, porque, claro, el doctor no le explicó claramente. El dolor de su pierna se produce por la avanzada edad que tiene, la hace más susceptible a ciertos esfuerzos inesperados y por eso está comenzando a sufrir. Cuando esta otra pierna también tenga esos esfuerzos inesperados, también va a comenzar a sufrir. Pero esta es una falacia, se llama argumento ad baculum. Estos son dos políticos, uno le dice al pueblo, le dice, podemos dejar nuestro gran país en las manos de un miserable camarón como este, ¿no? Entonces, no está criticando sus argumentos, lo está criticando a la persona. También se llama un ataque ad hominem. Ustedes van a fijarse, los políticos suelen hacer eso. Bueno, los malos políticos. Por ejemplo, el caso del señor Bruce, que presentó un proyecto de ley de la Unión Civil. ¿Qué hicieron mucho? Lo atacaron a él. No, que él es así, que él es asá. No importa lo que él sea. Lo que interesa es sus ideas, sus argumentos. Eso es lo que yo tengo que discutir. La Constitución, cómo fue, lo que cosa es el matrimonio, etcétera. Pero no atacar a la persona. Y frecuentemente nuestros políticos hacen eso. Atacan a la persona y no al argumento. Porque muchos ni han leído el proyecto de ley. Si no hay más preguntas, significa que todos entendieron la clase. Eso también es una falacia. O sea, argumento ad ignorantiam se llama. Si yo ignoro algo, no significa que eso sea verdadero. Por ejemplo, alguien dice, sí, los marcianos existen. ¿Acaso alguien ha probado que no existen? Nadie ha podido probar que no existen. Por consiguiente, sí existen. Esa es una falacia. ¿Okay? O Napoleón está tomando Malta. Un punto estratégico del Mediterráneo que no podemos permitirlo. Creo que no estamos hablando lo mismo. Es Napoleón tomando su Malta, ¿no? Una bebida, ¿no? Entonces, Malta es la isla y Malta es la bebida. Esa se llama una falacia también por ambigüedad, por anfibología. Muchas veces el término de la palabra no nos ponemos de acuerdo y por eso hay un malentendido. Esta es la falacia del hombre de paja, se llama, o la falacia del espantapájaro. Los feministas queréis que las madres maten a sus bebés y los hombres se vuelvan gays, dice. ¿Por qué se le llama falacia hombre de paja? Imagínense ustedes que un grupo feminista propone que bajo ciertas condiciones se pueda producir un aborto. No estoy diciendo a favor o en contra, no. Pues supongamos que un grupo dice, bajo ciertas condiciones el aborto debe darse. Y en segundo lugar, que hay un matrimonio en personas del mismo sexo. Eso es. ¿Y qué argumento usa una persona para una persona contraria? Sí, quieren que se maten a los bebés, que todos se vuelvan gays. Eso no está diciendo el otro grupo. Repito, no estoy ni a favor ni en contra, o sea, mi punto de vista no lo estoy expresando, pero muchas veces se exagera, se caricaturiza. Quieren que maten a los bebés, entonces ya de 2 años los van a llevar para matarlos. Pero realmente no están diciendo eso, simplemente la persona que no tiene argumentos para contraatacar, exagera para poder luego ridiculizar. Entonces, hay una serie de formas de tratar de desvirtuar argumentos que se llaman falacias porque realmente no van al fondo de la verdad y tenemos que tener cuidado para examinarlos y para poder determinar cuándo es verdadero o cuándo es falso. ¿Okay? En realidad, le presento este cuadro, está en inglés, pero esta es la cantidad de falacias que existen. Ad hominem, genética, del blanco y negro, o están conmigo o están contra el pueblo, ¿no? O están conmigo o están contra el pueblo. Un momentito, deben haber otras posibilidades también, ¿no? Entonces, recapitulemos los 3 pilares, la trilogía que Aristóteles nos recomienda desarrollar para poder tener la base de liderazgo son cuidar nuestra imagen, ser creíbles, lograr confianza, generar confianza a través de ser íntegros, lo que decimos, lo hacemos. No hay nada más valioso que cuidar que la imagen. Es valiosísima, por eso siempre hay que pensar, esto va a favor de mi imagen, pone en peligro mi imagen, cómo queda mi imagen.
Luego logos, que es la razón. Busquemos todo aquello que puede ser falacias, busquemos los argumentos lógicos, que hayan sustento a las ideas, no solamente que expresen insultos, que eso hay mucho hoy en día en la discusión. No hay argumentos lógicos, hay gente que ni siquiera ha leído las propuestas de la otra persona y sin embargo se dedica a insultarla. Y lo otro es patos, que tiene que ver con la emoción, tanto desde el punto de vista de conocer nuestra personalidad y la personalidad de los con los que interactuamos, como el manejo de la inteligencia emocional, autoconocimiento, autocontrol, empatía, persuasión. Para terminar, quiero comentarles un cuento que ustedes ya lo conocen probablemente, La camisa del hombre feliz, ¿no? Entonces, había una vez un rey que vivía en un reino muy, muy lejano, era muy feliz, ¿no? Muy feliz, muy contento, tenía todo, hasta que un tiempo enfermó. El rey enfermó, no se sabía qué tenía, estaba muy triste, vinieron todos los médicos y nadie podía hacer nada por él y estaban preocupados, hasta que alguien dijo, vino un sabio que dijo, su majestad solo sanará si se viste con la camisa de un hombre feliz. Entonces dijo, ya, que vayan por todo el reino, su hijo dijo que vayan por todo el reino a buscar un hombre feliz, y le quitan la camisa y la traen para ponérsela para que sane. Buscaron y encontraron una persona ahí con mucho dinero. ¿Tú eres feliz? No, yo no soy feliz, tengo miedo que me quiten mi dinero, en fin, pues, no puedo ni dormir. Otro, ¿eres feliz? No, porque no tengo para alimentar a mi familia. Otro, ¿tú eres feliz? No, porque los eclipses, el rayo, la luna, la mutua. Siempre había un motivo para no estar feliz. Hasta que finalmente encontraron cerca a un río que un hombre cantaba, qué feliz que soy, la felicidad, ¿no? También allá pueden cantar eso. Entonces inmediatamente bajaron, lo agarraron, ya, quítele, le quitaron, abrieron la casaca, y cuando la abrieron, no tenía camisa, tenía solamente casaca encima, ¿no? No tenía camisa. Y eso que parece un cuento, creo que es realidad. Se ha encontrado quién es el hombre más feliz sobre la tierra. Hay una persona que se llama Mathieu Richard, es francés, es científico, doctor en genética molecular, que se considera que es el hombre más feliz de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando se le mide, se le pone electrodos en el cerebro y se le piden que medite, las ondas gamma que produce su cerebro son tales que las agujas de los instrumentos saltan, vuelan. O sea, tiene una enorme potencia de ondas gamma que se ha encontrado que las personas que se sienten más felices las producen más. Entonces este señor es súper feliz, se ha hecho estudios de resonancia magnética funcional de su cerebro y se ve que funciona, la amígdala cerebral está bastante bien controlada por el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal tiene más influencia sobre la amígdala cerebral que la amígdala cerebral sobre el lóbulo prefrontal. Más aún, cuando está en meditación, si hacen sonar de sorpresa un gong, bong, ni se inmuta, como que ni lo siente. O sea, tiene tal control de sus reacciones que aún un enorme ruido inesperado no la hace saltar, porque tiene controladas sus emociones. Esta persona no es que ha venido de un país lejano, es francés, repito, doctor en genética molecular, que a los 26 años decidió irse a vivir con unos monjes. Su padre es el famoso intelectual francés Jean-François Ravel. ¿Y por qué no nos ponemos la camisa de él? No podemos ponernos la camisa porque no tiene camisa tampoco. Él tiene un hábito, una especie de túnica, una túnica de monje budista. Entonces, quiero dejarles con esta nueva idea. Preocúpense por investigar el tema de la meditación trascendental. Cuando uno le dice meditación, ¿qué se imagina uno? Flotando en el espacio, ¿no? O algo así, perdón, o algo así se imaginan, ¿no? Ha doblado sus piernas, lo puede doblar por atrás y así se pone a pero no es esa la meditación se puede hacer en cualquier lugar, en la sala, en el comedor, en la azotea, en el parque, simplemente es en ese momento no pensar en nada, sentir el cuerpo nada más, sentir la respiración, no ponerle nombre a lo que estamos sintiendo, solamente ser consciente de nuestra respiración, de nuestro organismo, 10 minutos diarios durante 2 meses, según las investigaciones, comienza a producir cambios, inclusive en nuestro cerebro, que es detectado por la resonancia magnética. Nos hace ser unas personas más controladas, con mejor manejo emocional. Entonces, lo dejo con eso, con la idea de que los 3 pilares, logos, etos, patos, y el hecho de poder desarrollarlas y
analizar lo que puede ayudarnos la meditación trascendental o meditación vipassana. Muchísimas gracias, espero que sean felices porque la felicidad es una decisión de cada uno de nosotros. Muchas gracias.